Tengan todos un cordial saludo y una especial bienvenida a este nuevo video tutorial de nuestra asignatura Pensamiento Crítico y Argumentación, la cual tiene como código AE403 y es impartida desde el programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. Con ustedes se encuentra su docente y orientador, el que ha tenido el gusto y el placer de realizar este tipo de capacitación y acompañamiento en nuestras clases de pensamiento crítico y argumentación, William Rocha Jacome. Como siempre es habitual, realizamos un pequeño resumen o un prólogo de el estado en el que nos encontramos en la asignatura hasta el momento, de los temas que hemos venido desarrollando, como para contextualizarnos y que no perdamos el hilo conductor del conjunto de actividades, clases que hemos estado desarrollando a través del semestre. Por lo tanto, recordemos que nuestra asignatura, como ya lo hemos mencionado, se denomina como Pensamiento Crítico y Argumentación y hace parte del componente investigativo del programa de Administración de Empresas, sumado a otras asignaturas como Introducción a la Ciencia, Tecnología e Innovación, Teorías del Conocimiento Científico, Metodología de la Investigación 1 y 2 y como otro soporte a este componente se encuentra la asignatura Expresión Oral y Escrita, que ustedes también ven durante su primer semestre de vida académica dentro de uno de los mejores programas que tiene la Universidad Popular del Cesar. Ahora, nuestra asignatura se encuentra conformada básicamente por tres núcleos problemáticos, ¿cierto? Dentro de los cuales el primero se denominaba la esencia del conocimiento, donde veíamos temas como la definición, los tipos de conocimiento, las definiciones y tipos de pensamiento y las definiciones y los tipos de razonamiento, elemento que era importante porque nos da bases para hablar del tema que nos reúne hoy en día, que es el que denominamos como la argumentación, ¿cierto? Una vez habíamos concluido nuestro primer núcleo problemático o unidad temática número 1, la siguiente era denominada como el pensamiento crítico. Y con el pensamiento crítico veíamos cuáles eran las diferentes posturas, concepciones, escuelas que hablan sobre este tema en particular, el pensamiento crítico, cómo se desarrolla, cuáles son sus principales características. Y también mencionamos un conjunto de habilidades, de conocimientos y destrezas o cualidades que debe tener una persona que pueda ser considerada como un pensador crítico, ¿cierto? Y estos temas los hemos venido complementando con un conjunto de actividades en las cuales hemos desarrollado unas lecturas sobre unos temas que llevan implícito el desarrollo de muchas de las variables que hemos estado tocando, a las cuales hemos hecho alusión durante el desarrollo de nuestras clases. Ahora, una vez culminamos nuestro segundo núcleo problemático, nuestro tercer núcleo problemático inicia con un tercer tema en particular o unidad temática, la cual denominábamos como la argumentación. Y en la argumentación, pues inicialmente habíamos estado desarrollando un conjunto de menciones, las cuales nos orientaban a establecer una definición de lo que se consideraba era la argumentación, ¿no? ¿Para qué nos servía la argumentación? ¿De qué forma la podíamos nosotros utilizar en nuestro día a día? Y sobre todo, cuáles eran las principales definiciones que existían sobre el tema en particular. Pues el día de hoy continuamos con nuestra temática denominada como la argumentación
y abordaremos de forma particular e iniciando nuestra clase del día de hoy con algo que nosotros hemos denominado como unas reglas generales para componer argumentos, ¿no? Entonces, como cualquier otro tipo de proceso, desarrollo cognitivo, etcétera, o también de procesos que se desarrollan en cualquier ámbito dentro de su campo disciplinar, profesional, en su acontecer diario, etcétera, igual que para muchos otros temas, la argumentación también reúne un conjunto de reglas básicas o reglas generales que uno debería tener en cuenta para precisamente formular de forma adecuada argumentaciones, ¿cierto? Para poder establecer de cierta manera cuáles son los mejores argumentos al momento de componer uno de ellos, ¿no? Y ahora sabemos que hay argumentos que podemos llamar como argumentos cortos, ¿cierto? Que son argumentos en una breve discusión, que pueden tener 1 o 2 párrafos. Pero también hay argumentos que son más elaborados, ¿no? Que son, por ejemplo, los argumentos que se utilizan para construir un ensayo, etcétera. Pero estas reglas nos van a servir para cualquiera de esos tipos de argumentos, ya sean para argumentos cortos o argumentos largos, como son los de un ensayo. Pero obviamente un ensayo se compone de un variado número de argumentos cortos para darle sustento a una postura o una idea que queremos expresar sobre determinado tema en particular, ya sea para contrastar, ¿cierto? Para refutar o para mostrar mi grado de acuerdo con alguna perspectiva teórica, con alguna posición, alguna opinión, algún punto de vista, alguna teoría, etcétera, etcétera. Entonces, para iniciar nuestra temática, entonces el día de hoy, con el desarrollo de estas reglas que son generales para componer argumentos, pues veamos la primera, ¿no? Y la primera de estas reglas es que siempre, en cualquier momento, al construir un argumento, nosotros tenemos que tener claro cuáles son las premisas y cuáles son las conclusiones que hacen parte de dicho argumento, ¿no? Entonces, la primera regla básica es distinguir entre premisas y conclusión. Ahora, nosotros tenemos ya un conocimiento básico del tema. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos abordando durante el primer núcleo problemático de nuestra asignatura, cuando estuvimos abordando los temas relacionados a este en particular, ya pudimos establecer un conjunto de razonamientos que nos permiten a nosotros darle base o fundamentar la construcción de argumentos. Y recordemos que dentro de ese primer núcleo problemático, que hablábamos primero del conocimiento, luego del pensamiento y posteriormente de los razonamientos, pudimos ver cómo se formula un razonamiento de tipo deductivo, cómo se formula un razonamiento inductivo, cómo surgen razonamientos por analogía, aductivos, etcétera, etcétera. Y vimos cómo era su forma, ¿no? Que se estaban compuestos por unas premisas, una conclusión, por un antecedente, un consecuente, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos bases sólidas para nosotros distinguir qué es una premisa, que no es otra cosa que el conjunto de afirmaciones o de razones que yo estoy ofreciendo para sustentar una conclusión, ¿cierto? Entonces, ya tenemos claro ese elemento. Cuando podemos ver un argumento, debemos tener ya una capacidad básica, ¿cierto? Y esto lo logramos es con la práctica, no es que eso vaya a surgir tampoco de la noche a la mañana, pero con la práctica, leer un argumento ya podemos estar haciendo de forma explícita las premisas y conclusiones que conlleva implícito la redacción de un párrafo en particular, donde nos están ofreciendo unas conclusiones soportadas en unas
razones, ¿cierto? Ahora, por ende, primer paso, distinguir entre premisas y conclusiones. Entonces, por ello, lo primero que debemos hacer al construir un argumento es preguntar, ¿cierto? ¿Qué estoy tratando de probar? ¿Cierto? Es una pregunta lógica, porque cuando yo estoy ofreciendo un argumento sobre un tema en particular, un tema variado, ya sea en una discusión personal, en una discusión profesional, en una discusión laboral, una discusión académica, el argumento que yo estoy presentando seguramente es porque lo estoy utilizando para tratar de probar algo, ¿no? Entonces lo primero que yo debo preguntarme es ¿qué estoy tratando de probar con mi argumento, ¿no? Posteriormente, una vez yo me hago esa pregunta de qué estoy tratando de probar, la siguiente pregunta es ¿cuál es mi conclusión? ¿Cierto? Porque obvio, yo debo tener clara cuál va a ser la conclusión del argumento que yo estoy dando. Porque precisamente la conclusión, en resumidas cuentas, va a ser lo que yo quiero probarle a la otra persona con la cual estoy estableciendo un diálogo, ¿cierto? Un intercambio de opiniones y con lo cual yo quiero sustentar mi idea. Entonces, en última, ¿cuál es la conclusión que yo tengo al momento de establecer un argumento en particular? Ahora, ya sabemos que una conclusión no es otra cosa que una afirmación en favor de la cual usted está dando razones. Cuando usted está dando razones, ¿cierto? Lo que está es mostrando un conjunto de planteamientos que lo que buscan es sustentar la conclusión a la cual usted está llegando. Entonces, una conclusión es una afirmación en favor de la cual usted está dando razones. ¿Ya? O sea, las premisas vienen siendo esas razones que yo estoy ofreciendo para poder demostrar la conclusión. Y ahora, esas afirmaciones, ¿cierto? Que yo estoy estableciendo son aquellas premisas mediante las cuales usted ofrece sus razones. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy ofreciendo razones sobre algo, lo que estoy es expresando un conjunto de afirmaciones para poder llegar a sustentar algo en forma particular, ¿no? Y eso lo podemos ver en cualquier tipo de argumento que nosotros vayamos a definir o establecer. Entonces, por ende, siempre lo primero, cuando yo voy a presentar un argumento, sea escrito o porque ante una discusión, un debate, se supone que yo estoy yendo preparado, ¿cierto? Para poder entablar ese debate. Entonces yo tuve que haber hecho una preparación donde reuní un conjunto de elementos, ¿cierto? De argumentos, de pruebas, de evidencia, que lo que buscan es ofrecer una posición viable, válida, de las ideas que estoy defendiendo ante un conjunto de interlocutores o un interlocutor en particular. Entonces, primer paso, distinguir entre premisas y conclusiones. Y cuando, como lo mencionábamos al iniciar este tema, al ver esa clase donde mencionábamos los razonamientos, ¿no? ¿Cuál era el concepto de razonamiento y los tipos de razonamiento que existían? Pues ya estamos familiarizados con qué es una premisa y qué es una conclusión, ¿no? Ahora, el segundo paso, al momento de formular un argumento, es presentar sus ideas en un orden natural, ¿no? ¿Qué quiere decir en un orden natural? Pues en redactarlo, ¿no? De una forma que sea lógica, en párrafos. Y estos párrafos normalmente son 1 o 2 párrafos en los cuales yo estoy tratando de expresar la idea
que va a tratar de darle fuerza a esa conclusión que yo estoy presentando. Entonces deben tener un orden natural. Ahora, usualmente los argumentos cortos se escriben en 1 o 2 párrafos, ¿no? Y cuando ustedes van a construir un argumento, deben hacer, como lo dice el enunciado, presentar las ideas en un orden natural. Y usted lo puede hacer de 2 maneras, ¿no? Que ya las hemos tratado y las mencionamos hasta en la anterior clase. Que la primera es, yo puedo colocar primero la conclusión y posteriormente, una vez he colocado la conclusión a la que yo quiero llegar o la conclusión que yo quiero ofrecer y dar razones sobre ella, inmediatamente coloco las premisas o razones que le dan sustento a esa conclusión que yo estoy presentando, ¿ya? Entonces eso es una forma de redactarlo, que lleva un orden natural. Primero coloco mi conclusión y posteriormente establezco las premisas o razones que le dan sustento a esa conclusión. O lo podemos hacer de forma contraria, ¿no? Que iniciamos redactando las premisas, como lo hemos visto en anteriores ejemplos cuando hablábamos de los razonamientos, ¿cierto? Coloco las premisas y posteriormente, después de haber establecido esas premisas, desarrollo la conclusión final a la que voy a llegar con mi argumento. Entonces, esto es a lo que nos referimos, que toda idea en un argumento debe llevar un orden natural, ¿no? Ya sea conclusión, premisas o premisas, conclusión. ¿Esto es para qué? Para que pueda entenderse de mejor forma el argumento. Cuando, imagínense un argumento que usted esté dando y usted comience con una premisa, luego coloque una conclusión y luego coloque otra premisa, etc. A pesar de que el argumento contenga las premisas y las conclusiones que se quieren entregar para el auditorio al cual uno está desarrollando el debate o está exponiendo las ideas, pues va a ser de difícil entendimiento porque no están organizadas las ideas en un orden natural. Entonces yo debo darle ese orden que permita que exista una coherencia en el discurso, ¿no? Que exista una cohesión entre los elementos que conforman el argumento y que hagan que este sea mucho más fácil de interpretar y de comprender al público, ¿no? Al cual yo le estoy ofreciendo o exponiendo las ideas que estoy presentando con mis argumentos. Ahora, podemos colocar un breve ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a leer este argumento. Y este es un argumento, es un escrito de un filósofo británico que se llamaba Bertrand Russell. Y miren lo que expone Bertrand Russell. Nos dice: los males del mundo se deben tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia. Pero la raza humana no ha descubierto hasta ahora ningún método para erradicar los defectos morales. La inteligencia, por el contrario, se perfecciona fácilmente mediante métodos que son conocidos por cualquier educador competente. Por lo tanto, ya aquí con el desarrollo de las clases, ustedes ya me imagino que se percatan que aquí ya aparece uno de esos conectores que utilizamos frecuentemente para mostrar dónde vamos a dar una conclusión, y es en esta palabra, ¿no? Por lo tanto, hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierto, el progreso tendrá que buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia antes que del de la moral. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en este argumento? Pues en este pasaje que nos presenta Bertrand Russell, cada afirmación que se encuentra en ella conduce naturalmente a la siguiente, ¿ya? Porque el señor Russell
comienza señalando que hay dos fuentes del mal en el mundo, ¿no? Y eso lo vemos aquí, miren. Los males del mundo se deben tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia, ¿no? Entonces miren cómo comienza aquí estableciéndonos una premisa, ¿no? Ahora, obviamente, como lo denomina Russell, porque esto es un planteamiento de Bertrand Russell, ¿no? Entonces él nos dice que existen dos fuentes de mal en el mundo, que son los defectos morales, como los denomina él, y la falta de inteligencia. Ahora, posteriormente, afirma el señor Russell, entonces, que desconocemos cómo corregir los defectos morales, ¿cierto? Eso es lo que nos está presentando aquí en esta otra premisa. Pero que sabemos cómo corregir la falta de inteligencia. En pocas palabras, en esta premisa que se las he colocado del color amarillo, ¿no? O mostaza, como lo podrían llamar, dependiendo de cómo clasifican los colores. Ya estamos viendo claramente que en este pasaje del señor Bertrand Russell, miren cómo podemos detectar las premisas que lo componen. Una primera premisa donde él nos dice que los males del mundo se deben a los defectos morales y a la falta de inteligencia. Y una segunda premisa donde nos está diciendo que desconocemos cómo corregir esos defectos morales, porque no existe aún todavía un mecanismo para que se corrijan los defectos que surgen de la moralidad, pero que sabemos cómo corregir la falta de inteligencia. Y aquí ya él entabla lo que nosotros conocemos como la conclusión, ¿cierto? Porque ustedes ven la palabra por lo tanto, y ya aquí nos dice, entonces hay algo que siempre deben advertir, ¿no? Que es la expresión por lo tanto. Cuando ustedes ven esta palabra por lo tanto, indica claramente que viene la conclusión del pasaje, del párrafo, del argumento, etc. Entonces, la conclusión de este pasaje lo que nos está diciendo es que tendrá que llegar, ¿cierto? Por el momento tendrá que llegar mediante el perfeccionamiento de la inteligencia, porque nos dice, por lo tanto, hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierto, el progreso tendrá que buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia antes que del de la moral. Entonces, cada frase dentro del pasaje de Bertrand Russell o de esta cita que él está exponiendo está precisamente en el lugar que le corresponde, ¿no? A pesar de que pudieron darse muchos lugares para el error, miren cómo guarda un orden natural este párrafo o este pasaje escrito por este filósofo. Presenta una premisa, luego presenta otra premisa y luego nos da una conclusión. Es fácil de leer, es fácil de entender. ¿Por qué? Porque el argumento presenta las ideas que trata de comunicar en un orden netamente natural, ¿no? Que es fácil de entender, es fácil de leer, fácil de comprender. Ahora, siempre cuando escribamos un argumento, pues debemos leerlo, ¿no? Mirar que las ideas lleven ese orden natural. Si no lo llevan, pues tratemos de o intentemos reordenar varias veces el argumento con el objeto de que encontremos el orden más natural de las ideas, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos al momento de establecer, de escribir o de expresar oralmente un argumento, ¿no? Que precisamente es que ustedes entiendan las ideas que nosotros tratamos de transmitir con ese argumento en particular. Por lo tanto, yo siempre debo tener en cuenta eso, no debo tener en cuenta el orden natural de esas ideas. Si al momento de escribir el párrafo, el argumento,
lo leo y no le encuentro ese orden, pues debo tratar de reordenar y de reorganizar las ideas de tal forma que fluyan en un orden natural. Puede ser que comencemos con la conclusión y luego coloquemos las premisas, o como en este caso, coloquemos las premisas que hacen parte del argumento, que son las que vemos en color verde y amarillo, y terminemos con nuestra conclusión, que es la que vemos de color azul, ¿no? Ahora, un tercer, digamos, o una tercera regla general a tener en cuenta para nosotros formular nuestros argumentos es que siempre debemos partir de premisas que sean fiables, ¿no? O sea, que sean confiables. Aun si el argumento, desde la premisa a la conclusión, es válido, si sus premisas son débiles, su conclusión será débil, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de validez es que el razonamiento o el argumento esté elaborado de forma válida, ¿no? Que de las premisas se pueda extraer la conclusión que se está dando en el argumento o en el razonamiento que estamos empleando. Pero si las premisas, ¿cierto? Son débiles, la conclusión va a ser débil, ¿no? Entonces veamos un ejemplo. Aquí nos dice: nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Por lo tanto, parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. ¿Por qué deberíamos esperar lo que nunca podemos encontrar? Entonces miren, aquí estamos observando un argumento. Yo ya sé que ustedes debieron haber establecido que este argumento, al leerlo, ¿no?, que está compuesto por una premisa y por la conclusión. Y ya saben cuál es la conclusión, porque seguramente ya se percataron del conector, ¿cierto? Ya advirtieron esa palabra o conector, que es el que les acostumbra a indicar dónde hay una conclusión en un párrafo. Dije se acostumbra porque podremos encontrar argumentos donde no se utilice ese conector, sino que se utilice otro diferente, y nosotros podamos estar en capacidad de extraer esa conclusión dentro del párrafo al momento de leerlo, ¿no? Ahora, como decíamos, ya sabemos que para este párrafo en particular, nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Esa es la premisa sobre la que se sustenta el argumento, ¿no? La premisa de este argumento es la afirmación de que nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Ahora, háganse ustedes esta pregunta. Esa premisa, ¿cierto?, es plausible, o sea, es fiable, es confiable, díganmelo ustedes. O sea, nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Ya, háganse esa pregunta, ¿no? Entonces, esta premisa necesita al menos alguna justificación, y es muy probable que no sea precisamente verdadera, ¿cierto? Este argumento no puede mostrar entonces que los seres humanos no estamos hechos para alcanzar la felicidad, o que no debamos esperar ser felices, ¿no? A veces resulta fácil partir de premisas que realmente sean fiables, ¿no? Porque puede tener uno a la mano ejemplos bien conocidos o autoridades bien informadas que están claramente de acuerdo con lo que nosotros estamos expresando. Otras veces va a ser más difícil, ¿no?
Ahora, si usted no está seguro acerca de la fiabilidad de una premisa, puede que tenga que realizar alguna investigación o dar algún argumento corto en favor de la premisa misma, ¿no? Ya sabemos que esta es la conclusión, pero al analizarlo sabemos que exactamente todo este argumento, la conclusión que está presentando es débil, ¿cierto? ¿Por qué es débil? Porque nos dicen que parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. Pero esa conclusión nos la está dando basada en la premisa que nos está presentando. Porque, veamos, es posible que eso sea cierto, ¿no? O sea, es posible que los seres humanos no estemos hechos precisamente para alcanzar la felicidad. Eso es posible que sea cierto. Pero con la premisa que nos están ofreciendo no nos lo están demostrando. O sea, yo no podría llegar a esa conclusión basado en la premisa que nos ofrecen inicialmente de que nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Porque en este preciso momento podrían existir en el planeta Tierra muchos miles de personas que están extremadamente felices, ¿no? Porque de pronto acabaron de tener un hijo y están que les brota la felicidad por los poros, o acabaron de ganar un contrato que les va a asegurar estabilidad económica durante un tiempo, o acabaron de conseguir un trabajo, o la persona que han amado toda su vida les acabó de dar el sí, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas razones para que en este preciso momento, ¿cierto?, muchas personas pudieran llegar a estar felices. Entonces, por lo tanto, la premisa que nos están ofreciendo es débil, no es concluyente. Y por ende, la conclusión que nos está dando, que estamos diciendo claramente que podría llegar a ser cierta, pero con esta premisa no se sustenta. Tendríamos que tener otro conjunto de premisas, otro conjunto de elementos, de datos, investigaciones, supuestos, etcétera, que verdaderamente nos pudieran dar luces sobre el grado de confiabilidad de esa conclusión. Pero tal como está planteado en este momento, no es sustentable, ¿cierto? O sea que es una premisa que es débil. Ahora, cuarto, miremos esto. Sea concreto y conciso, ¿cierto?, al momento de formular un argumento. Es lo que nos está planteando este nuevo consejo. Y nos dice: evite los términos generales, vagos y abstractos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir caminamos horas bajo el sol que decir fue un prolongado periodo de esfuerzo laborioso. Entonces es más fácil, ¿cierto?, ser conciso para poder darnos a entender qué es lo que nosotros queremos expresar. Ahora, la elaboración de argumentos densos solo hace que el lector e incluso el autor se pierda en un mar de palabras. O sea, díganme ustedes cuál de esos dos entendieron mejor. ¿Caminamos horas bajo el sol o fue un prolongado periodo esfuerzo laborioso? ¿Ya? Obviamente la primera. Con la primera, ¿ya?, yo ya estoy dando a entender que precisamente el día de hoy fue un día que nos tocó trabajar arduamente, ¿no? Que fue muy laborioso por el hecho de que caminamos horas bajo el sol, ¿no? Entonces, un elemento que tenemos que tener claro, ¿no?, es que no debemos utilizar términos generales que sean vagos o que sean abstractos para la elaboración de un argumento que estemos utilizando para o de una premisa o de una conclusión que estemos empleando para elaborar o conformar un argumento cualquiera.
Quinto, y aquí expresamos lo siguiente: siempre debemos evitar un lenguaje que sea de tipo emotivo, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque el hecho de influenciar yo a las personas emotivamente no hace que mi argumento sea fiable, que sea verdadero, ¿cierto? Que sea confiable. Lo único que yo estoy haciendo es generar emociones en personas y que posiblemente éstas vayan a estar actuando conforme a las emociones y no conforme a la razón. Ya habíamos mencionado algo sobre este tema cuando en la clase pasada, ¿cierto? Hablábamos sobre las creencias y las emociones. Y en el artículo ese que ustedes leyeron, precisamente, que se llama Creencias y Emociones, ¿no? Hablábamos sobre ese tema. Entonces, igual, al momento de construir un argumento, no haga que su argumento parezca bueno caricaturizando a su oponente. ¿Ya? Evite el lenguaje cuya única función sea la de influir en las emociones. Entonces, cualquier mensaje que lo que nosotros pretendamos hacer con él es generar una influencia emocional en la otra persona, entonces va a ser un argumento que no está construido conforme las reglas básicas o generales que permitan establecer la validez o la fiabilidad del argumento como tal. Un ejemplo. Miremos este argumento y nos dice: tras permitir que sus antaño orgullosos trenes de pasajeros cayeran vergonzosamente en el olvido, América está moralmente obligada a restablecerlos ya. Ahora, ¿qué estamos analizando? ¿Qué podemos ver en ese argumento? Pues supuestamente este es un argumento para restablecer el servicio de los trenes de pasajeros, ¿cierto? Pero no ofrece ninguna prueba para llegar a esa conclusión. Sea cual sea, tan solo lo único que nos están presentando son un conjunto de palabras con una carga ¿qué? De tipo emocional, ¿no? Porque son palabras gastadas también como las de un político en campaña, ¿no? Porque nosotros podemos preguntarnos: ¿el tren de pasajeros cayó en el olvido por algo que América hizo o dejó de hacer? ¿Cierto? Hay que hacernos esa pregunta. Y también podríamos nosotros preguntarnos: ¿qué tiene esto de vergonzoso? ¿Por qué es vergonzoso esto, no? Entonces, muchas instituciones que también, digamos que eran consideradas como un orgullo de antaño, también fracasaron, se dieron al traste o quedaron en la quiebra, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo no estamos nosotros obligados a restablecerlas todas, ¿no? Entonces, ¿qué significa que América está moralmente obligada a hacer esto? ¿Ah? Se han establecido y quebrantado las premisas por parte de quién, ¿ya? Entonces, aquí lo que estamos viendo es un argumento cargado emocionalmente para influir en las demás. Lo que está tratando es de reverberar esas pasiones, esas emociones, ¿cierto? Generar estados alterados de conciencia para que las personas terminen favoreciendo la conclusión a la cual quiere llegar la persona que está desarrollando este argumento o la que lo está exponiendo, ¿no? Que lo que está diciendo es que América está moralmente obligada a restablecer el servicio de trenes de forma inmediata, ¿no? Ahora, podemos nosotros estar seguros de que se puede hablar mucho sobre el tema este de restablecer los trenes de pasajeros,
especialmente en esta época o en esta era que estamos viviendo, ¿no? En la cual los costos ecológicos y económicos de la construcción de vías o de autopistas, de carreteras, están en unos niveles enormes, ¿no? Estamos hablando del tema de ecología, del cambio climático, de los efectos que tienen estas autopistas sobre el medio ambiente, etcétera, etcétera. El problema es que este argumento no lo dice por ningún lado, ¿no? O sea, no nos está dando razones para decir por qué debemos restablecer a los trenes, ¿no? Entonces, lo que está haciendo este argumento es dejar que las connotaciones de las palabras hagan todo el trabajo, y por esta razón el argumento no funciona en absoluto, ¿no? Al final acabamos exactamente en el punto de partida, ¿no? Cuando sea su turno, cuando le toque a usted poner un argumento, remítase a las pruebas. O sea, dígame por qué es necesario restablecer el tren en América. No acudir a argumentos emocionales para tratar precisamente de influir en las personas y hacer que cambien de opinión, ¿no? O sea, hay que tratar de entender las opiniones de una persona, ¿no? O sea, generalmente, para ponerlo así de forma clara, las personas defienden una posición por razones serias y sinceras, ¿no? Y hay que tratar de entender que sus opiniones, aun cuando piensen que están totalmente equivocadas, ¿no? Hay que tratar de entenderlas. Entonces yo siempre, como un pensador crítico, yo siempre debo tratar de entender las opiniones de los demás, aun cuando yo piense que ellos están equivocados. Una persona que se opone al uso de una nueva tecnología, por ejemplo, no está necesariamente a favor de que nosotros retornemos a las épocas de las cavernas, ¿no? Y una persona que, por ejemplo, defienda la evolución, ¿no? No está afirmando que su abuela vino del mono, ¿no? Lo que está es mostrando un conjunto de pruebas que demuestran cómo los seres humanos evolucionaron durante miles y millones de años de unas especies de homínidos hasta llegar a la que conocemos hoy en día, que llamamos como Homo sapiens sapiens, que es la única dentro de todas esas especies de homínidos que ha sobrevivido hasta el día de hoy, ¿no? Porque recordemos que habían Homo neandertales, Homo habilis, Homo erectus, etcétera, etcétera, pero el apoyar la evolución no está diciendo que su abuela proviene de un mono, ¿no? Entonces siempre tenemos que tratar de entender las opiniones de otra persona. Ahora, si usted no puede imaginar cómo podría alguien sostener el punto de vista que usted está atacando, es porque todavía no lo ha entendido bien. Ahora, en general, hay que evitar el lenguaje cuya única función sea esa, ¿no? La de influir en las emociones. ¿Ya? Nuestra sexta regla para la conformación de argumentos nos dice que debemos usar términos que sean consistentes. Ahora, los argumentos dependen de que existan conexiones claras entre las premisas que nosotros estamos formulando y la conclusión de este argumento, ¿no? Por esta razón es crucial que utilicemos un único grupo de términos para cada idea, ¿no? O sea, recordemos, y lo veíamos con el anterior, la anterior regla, la número 4 creo que era, cuando decía que teníamos que ser concretos y concisos, ¿no? En esa regla y en la regla número 2, donde también se nos decía
que teníamos que presentar las ideas en un orden natural, esa presentación de ideas en orden natural también hace que yo tenga que ser consistente al momento de utilizar términos, ¿cierto?, que guarden coherencia, que establezcan una conexión clara entre la premisa que yo estoy formulando y la conclusión a la cual yo quiero llegar. Entonces, para esto veamos un breve ejemplo donde presentaremos un argumento y la forma en la que éste se encuentra redactado para determinar la consistencia que existe en la conformación de ese argumento en particular. Y el argumento es este: si usted estudia otras culturas, entonces comprenderá que hay una diversidad de costumbres humanas. Si entiende la diversidad de las prácticas sociales, entonces cuestionará sus propias costumbres. Si le surgen dudas acerca de la manera en que tiene que actuar, entonces se volverá más tolerante. Por lo tanto, si amplía su conocimiento de antropología, entonces será más probable que acepte otras personas y prácticas sin criticarlas. ¿Ya? Estamos viendo un argumento acá formulado. Pero veamos de qué otra manera podríamos formular ese mismo argumento y ustedes podrán determinar cuál de los dos es más consistente en el establecer unas conexiones claras entre las premisas y las conclusiones que se están ofreciendo para este caso en particular. Y es esta. Y nos dice este argumento: si usted estudia otras culturas, entonces comprenderá que hay una diversidad de costumbres humanas. Y si comprende que hay una diversidad de costumbres humanas, entonces cuestionará sus propias costumbres. Si cuestiona sus propias costumbres, entonces se volverá más tolerante. Por lo tanto, si usted estudia otras culturas, entonces se volverá más tolerante. Entonces aquí estamos viendo un argumento redactado de tal manera que permite establecer una conexión clara entre premisas y conclusión. O sea, en ambas versiones, cada una de las frases tiene la forma, por ejemplo, si X, entonces Y, ¿no? Miren que en cada premisa nos están estableciendo esa relación entre una X con una Y, ¿no? Sí, miren que nos dice: si usted estudia otras culturas, entonces comprenderá que hay una diversidad de costumbres humanas. Aquí la X es si estudia otras culturas, ¿cierto? La X es estudia otras culturas y la Y es comprender que hay una diversidad de costumbres humanas. Por ejemplo, aquí en el primer párrafo de este segundo argumento, ¿no? Igual si vemos el otro el que viene, dice: si comprende que hay una diversidad de costumbres humanas, aquí este sería la X y la Y cuestionará sus propias costumbres y así sucesivamente. Entonces, ambos párrafos o ambas versiones, ambos argumentos tiene esa forma, pero fíjese en las diferencias que hay, ¿no? La segunda versión, ¿cierto? Que es esta, nos dice, nos ofrece una mayor claridad. ¿Por qué? La Y de cada premisa es exactamente la X de la siguiente, ¿no? La Y de la primera es exactamente la X de la segunda. La Y de la segunda es exactamente la X de la tercera. Y así sucesivamente, ¿no? Eso lo estamos viendo precisamente aquí, ¿no? Miren. ¿Por qué? Porque miren que la Y de esta premisa dice: una diversidad de costumbres humanas, se convierte en la X de la segunda premisa, ¿no? Aquí es donde están las costumbres humanas. Y dice: cuestionará sus propias costumbres, es la Y
de esta segunda premisa y se convierte en la X de la tercera premisa. Mire, cuestiona sus propias costumbres. Entonces, lleva esa relación, no existe una conexión clara, ¿no? La Y de cada premisa termina convirtiéndose en la X de la premisa que le viene o que continúa o que le sigue, ¿no? Y establece esa conexión clara. Mientras que en esta, en el primer argumento que establecimos, ¿ya? La Y de la primera premisa solo es aproximadamente la X de la segunda, ¿ya? O sea, que no son necesariamente iguales, es aproximadamente la misma, ¿no? Y la X de la tercera y así sucesivamente. O sea, que aquí cada X e Y está escrita como si el autor hubiera consultado un diccionario en cada oportunidad para dar un significado a lo que él trataba de expresar, ¿no? Por ejemplo, más tolerante en la tercera premisa, por ejemplo, está escrita en la conclusión como es más probable que acepte otras personas y prácticas sin criticarlas. Entonces, como resultado de ello, el argumento pierde la obvia conexión entre las partes que lo componen y que podrían hacerlo más esclarecedor y persuasivo, ¿no? El escritor presume de sí mismo, pero el lector, que no tiene el privilegio de conocer la estructura del argumento desde el inicio, se queda sin saber qué pensar, ¿no? Entonces, por lo tanto, este argumento no es consistente, ¿cierto? No es consistente entre las premisas y la conclusión. Mientras que el segundo argumento sí es consistente, porque esto lleva, imagínense en forma de cascada, ¿no? La Y de la primera premisa termina convirtiéndose en la X de la segunda premisa. La Y de la segunda premisa termina convirtiéndose en la X de la tercera premisa y así sucesivamente. O sea, hay un hilo conductor, hay una secuencia clara, hay una conexión entre las premisas y la conclusión que se está ofreciendo al lector del argumento, ¿ya? Entonces, como vemos, este es un elemento que es clave, que es necesario, que es imprescindible al momento de componer un argumento, ¿no? Tener consistencia en su elaboración, tener consistencia en el lenguaje que yo estoy utilizando, ¿no? Por eso miren que aquí nos dicen que es crucial utilizar un único grupo de términos para cada idea. Mientras en el primer argumento parece que trataran era de darle una definición apegada a un diccionario a los términos que utilizamos para construir el argumento, en la segunda premisa es mucho más clara, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí nos dicen en la primera, si entiende la diversidad de las prácticas sociales, entonces cuestionará sus propias costumbres. ¿Ya? Entonces, aquí lo que nos está diciendo la diversidad de las prácticas sociales en vez de decir otras culturas, ¿no? O lo que es igual costumbres humanas, ¿no? Las costumbres humanas. En vez de decirnos nuevamente que hay una diversidad de costumbres humanas, entonces lo que nos va a decir es que entiende la diversidad de las prácticas sociales. Pues está cambiándole el término, ¿cierto? Está utilizando un grupo diferente de términos para hablar de lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, cuando nos dice que ser más tolerante, miren que nos va a hablar es de personas y prácticas, o sea que vamos a aceptar personas y prácticas sin criticarlas, en vez de utilizar también la palabra tolerantes para estar hablando en el mismo grupo de términos y que exista una mayor consistencia en la redacción del párrafo como tal, ¿no? Entonces, eso es importante al momento de estar yo construyendo, hilvanando, desarrollando, conformando un argumento que pueda ser entendido, ¿cierto? De forma más consistente, más clara y más diáfana para el interlocutor al cual yo intento entregarle la información o comunicarme con esa persona.
Ahora, otra regla general que se acostumbra a emplear o utilizar para la conformación de argumentos es una séptima que podemos mencionar, y es que debemos siempre usar un único significado para cada término, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la tentación opuesta es usar una sola palabra en más de un sentido. Y esto es lo que se le llama la falacia clásica de la ambigüedad. Entonces, veamos este ejemplo, ¿no? Nos dice, las mujeres, nos dice María, en el fondo, todos somos nada más que egoístas. Nos está diciendo una persona cuyo nombre es María, ¿no? Posteriormente Pedro le responde, pero, ¿y Juan? Mira cómo se dedica a sus hijos. Y María le contesta, solo hace lo que realmente quiere hacer. Aún eso es ser egoísta. Entonces, ¿qué pasa en este argumento que nosotros estamos analizando particularmente en este momento? Aquí lo que ocurre es que el significado de egoísta va cambiando, ¿no? De la primera afirmación que hace María a la segunda. ¿Por qué? Porque en la primera afirmación nosotros podemos inferir que María nos está hablando es de que egoísta lo que significa es algo bastante específico, ¿no? ¿A qué me refiero? A el comportamiento codicioso, egocéntrico, o sea, al término que ordinariamente acostumbramos nosotros a denominar como egoísta, ¿cierto? Eso es lo que ella está tratando de decir en su primer argumento. Ahora, en la respuesta de María, ¿no? A la objeción que le hace Pedro, porque Pedro le hace una objeción, ¿no? Le dice, pero, ¿y Juan? Mira cómo se dedica a sus hijos. O sea, aquí nos está diciendo que existe una persona que se llama Juan, que es extremadamente dedicado a sus hijos. Y María, ¿ya? Amplía el significado de egoísta cuando le da la respuesta a esa objeción que le hace Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está incluyendo también comportamientos que son aparentemente no egoístas. Lo que está haciendo es extendiendo la definición simplemente hasta hacer lo que realmente quiere hacer. Por lo tanto, María mantiene solo la palabra, pero esta ha perdido su significado específico original. O sea, mantenemos todavía la palabra egoísta, pero cambió el significado que ella le estaba dando al que inicialmente trató de presentar. Entonces, esto normalmente se le llama una falacia de ambigüedad, ¿no? ¿Por qué? Porque en un mismo argumento está utilizando lo que está utilizando es dos significados diferentes para la palabra egoísta, ¿no? Inicialmente lo decía como la persona que es codiciosa, egocéntrica, etc. Pero ante la objeción de Pedro, y que Pedro podría tener mucha razón en lo que él decía, ¿no? Falta ver con qué argumentos lo sustentaba Pedro. Pero María, al verse ante esa objeción, pues lo que decide es refutarla diciendo que el comportamiento de Juan, ¿ya? O sea, esa dedicación a los hijos no es otra cosa que también un comportamiento egoísta. Porque asume que
Juan lo hace realmente es porque lo quiere hacer. O sea que en últimas es para satisfacer sus deseos personales, para sentirse bien él mismo, no para hacer feliz a los hijos, sino para obtener él una satisfacción personal de que está contribuyendo al cuidado de sus hijos. Por lo tanto, dice que eso también es ser egoísta. Entonces miren cómo ya cambió el significado de la palabra egoísta. Entonces, esto lo debemos tratar de evitar siempre que nosotros estemos conformando o redactando algún tipo de argumento en forma particular o en forma clara, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, hemos mencionado un conjunto de reglas generales que nos permiten fundamentar de mejor forma o de mejor manera los argumentos que nosotros podríamos llegar a utilizar para expresar nuestros puntos de vista, nuestras ideas, una teoría, una perspectiva, una opinión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de estas reglas generales que hemos utilizado para poder afianzar la construcción de un argumento, pues la primera que mencionamos, ¿cuál fue? La de distinguir entre premisas y conclusiones, ¿no? Que es una de las, digamos, lo más sencillas, porque nosotros ya en las clases sobre los tipos de razonamiento habíamos establecido cómo se conformaba un razonamiento y los elementos que lo constituían, que generalmente eran unas premisas, conclusiones, etcétera, que a algunas premisas se le llaman antecedentes y que otros se le llaman consecuentes, que son un conjunto de razonamientos o de razones o de afirmaciones que tratan de establecer una secuencia válida bajo unos fundamentos lógicos que permitan establecer la condición de validez de un argumento en particular, ¿no? ¿Qué tan válido es? Entonces, primera regla general, distinguir entre premisas y conclusiones, ¿ya? Ahora, la segunda regla que abordamos, ¿cuál fue? Presente sus ideas en un orden natural, ¿cierto? Y ya decíamos que tuviéramos la costumbre, ¿ya?, de redactar la conclusión seguida de las razones o premisas que la componen, ¿cierto? O que expongamos primero las premisas y posteriormente lleguemos a la conclusión. Que en cualquier caso, la idea era expresar nuestras perspectivas, nuestras posiciones, etcétera, en una orden o línea de pensamiento que se muestre de la forma más natural posible ante los interlocutores, ¿no? Un tercer elemento que abordamos entonces fue ¿cuál? Que partiéramos de premisas que fueran fiables, ¿no? Que si mis premisas eran débiles, la conclusión iba a ser débil. Por lo tanto, siempre todo argumento debe partir de premisas que sean fiables para que la conclusión también tenga mayor grado de fiabilidad. La cuarta regla que mencionamos fue ser concretos y concisos a la hora de formular un argumento, ¿cierto? Fue la siguiente regla que establecimos. Y acá lo que nosotros mencionábamos era que deberíamos evitar términos generales que fueran vagos, que fueran abstractos, etcétera. Y en otras palabras, que debemos ser concisos al momento de redactar un argumento para que la idea no se pierda en un mar de palabras, ¿no? El quinto o la quinta regla que habíamos definido fue evitar el uso de un lenguaje emotivo que lo que busque es
o que busque o que tenga como única función la de influir en las emociones de las demás personas, ¿no? Entonces, es más, si usted ve un discurso que lo que trata es de reverberar las emociones, de hacer influir en las personas con emociones, entonces vaya pensando que ese argumento seguramente no tiene mucho fundamento, no tiene mucha base, no tiene mucha fuerza, no tiene muchas pruebas que lo avalen o que lo validen, y por lo tanto el expositor lo que está tratando es de influir en usted, generándole un choque o un impacto emocional que haga que usted termine aceptando los planteamientos que esa persona está ofreciendo, basado en ¿qué? En tocar esas fibras íntimas que influyen en las emociones que usted tiene como cualquier ser humano. El sexto o la sexta regla que mencionamos fue el uso de términos que fueran consistentes, ¿no? Y nos decía que debíamos tener unas conexiones claras entre las premisas y las conclusiones, y que por ello deberíamos utilizar un mismo grupo de términos cada vez que nosotros tengamos la idea de formular un argumento en particular. Y por último, mencionamos esta que tenemos en pantalla, que es la regla número 7 dentro de las reglas que hemos abordado para la conformación de argumentos cortos, ¿no? Y es que en lo posible usemos un único significado para cada término. ¿Por qué? Porque si nosotros en un argumento para una misma palabra, ¿cierto? O para un mismo término expresamos distintos significados, pues lo que estamos cayendo es en una falacia clásica de ambigüedad, ¿no? Donde estamos tratando de reforzar un argumento cambiándole el significado inicial al término que estábamos empleando dentro de las premisas que establecíamos para mostrar o darle fundamento a una conclusión que nosotros estuviéramos definiendo o estableciendo, ¿no? Entonces, con esto hemos abordado las principales o principales reglas básicas, generales, que se emplean o se tienen en cuenta al momento de yo conformar argumentos cortos, ¿no? Que son argumentos que se elaboran en 1 o 2 párrafos, etc. Por ello, para entrar con mayor detalle a la continuación de nuestra clase sobre el tema de la argumentación, pues en la siguiente clase continuaremos esta temática tan apasionante, ¿cierto? Tan constructiva, que tiene un significado tan especial porque nos contribuye en el afianzamiento de muchos de los elementos que nosotros necesitamos para poner en práctica en el desarrollo de distintas asignaturas, distintos trabajos, distintas talleres, tareas, etcétera, que desarrollamos día a día, que nos ofrece un conjunto de competencias, destrezas y habilidades para la redacción, ¿cierto? Porque es obvio que nosotros como estudiantes universitarios debemos tener ese tipo de cualidades, que es el saber transmitir lo que estamos pensando en un texto, ¿cierto? Haciendo lo que se llama una expresión de tipo escrita, o una expresión de tipo oral cuando vamos a defender argumentos en una exposición. Entonces, por ende, es supremamente importante este tipo de temáticas y de abordarlas de la mejor manera. Por ende, para la próxima clase comenzaremos con el tema de los tipos de argumento y continuaremos con el desarrollo de nuestro plan de asignatura y de los elementos que aún hacen falta o intervienen dentro de lo que se llama
la conclusión de nuestro núcleo problemático número 3, que es la argumentación, ¿no? Y está relacionado con las falacias lógicas, los sesgos cognitivos, etcétera, etcétera. Entonces, sin ser más por el día de hoy, me despido en nuestro videotutorial de la asignatura de Pensamiento Crítico y Argumentación Código AE 403, y no resta más que invitarlos a nuestro próximo video tutorial. Espero que haya sido de su total agrado y que haya sido claro y concisa la explicación de las diferentes reglas que pueden servir como base general para la conformación de argumentos, y les deseo un feliz resto de día. Hasta la próxima.